Nada más delicioso que sumergirse en un acogedor jardín dentro de las páginas de la literatura. ¿O no? ¿Quién dijo que la naturaleza solamente es un elemento decorativo o atmosférico y siempre acogedor y bonito o bueno? La naturaleza también tiene sus matices y facetas sombrías que podrían devorarte. Y si este lado más siniestro de las plantas te llama la atención, entonces te invito a que camines conmigo entre estos laureles de la noche, nuestro rincón literario lleno de magia y penumbras, para conversar hoy acerca de lo que sería el horror y gótico botánico. Hola, yo soy Laura y me gustaría empezar con un poco de contexto respecto a este concepto de horror y gótico botánico. Se trata de un subgénero del horror en el que se explora la flora como una amenaza y a veces se utiliza con cierto componente crítico a la voracidad del hombre sobre la tierra, o también la contaminación excesiva y el daño que ejerce la humanidad a la vida botánica. Entonces, en este subgénero, lo aparentemente inofensivo y cotidiano de las plantas se termina volviendo algo extraño y peligroso o destructivo. En lo que se denomina plant horror engloba un conjunto de películas y narrativas que muestran los efectos de una vegetalidad perversa sobre la raza humana. Pero no se queda solo ahí, sino que el horror botánico también se caracteriza mucho por proyectar emociones o acciones que son típicos del ser humano a lo vegetal o a las plantas. Ahora, en cuanto al gótico botánico, se trata de una categoría del gótico que explora el poder oscuro, inquietante y también sobrenatural de las plantas, en la que se hace una relación simbólica entre lo vegetal y lo humano y elementos que pueden ser considerados tabús, como la sexualidad reprimida, el poder femenino, el instinto y la locura, o también la decadencia. Existen algunas recopilaciones que tienen varios de estos cuentos de horror y gótico botánico y les voy a dejar por acá como las más famosas que encontré. Las dos me encantaría leerlas. Y entonces, para pues hacer un análisis más profundo un poco sobre esta definición que estoy dando aquí, de dónde viene o desde hace cuánto, o en qué lo podemos ver dentro del arte y la literatura, más que todo literatura, vamos a hacer un viaje histórico en el que en esta ocasión vamos a comenzar por el presente y luego nos vamos a ir remontando más y más hacia el pasado. Y les voy a compartir los libros o cuentos de esas épocas que he leído y que me gustaría leer para mostrar ejemplos de el concepto. Empezando por la actualidad, el horror botánico a finales del siglo XX y más o menos ahora en el siglo XXI, este género se cruza mucho con lo que podría llamarse el eco-horror y se suele enfocar mucho en preocupaciones asociadas al cambio climático, el colapso de la civilización porque ahora una de las grandes preocupaciones actuales es el tema del cambio climático, el efecto invernadero, y esto se refleja también en la literatura. También entra la biotecnología como un tema que pueden explorar estas historias, y una crítica al antropocentrismo que ha dominado mucho el pensamiento humano a lo largo de la historia. Suele aparecer a la naturaleza como un ente vengativo y las plantas como criaturas pensantes, no solo como si fueran objetos, sino seres que tienen de alguna forma también pensamiento, son inteligentes, castigan. Y bueno, también en la actualidad pues se tiende a explorar mucho como la extrañeza o la rareza de lo vegetal como algo ajeno a lo humano y cómo eso puede representar una amenaza, quizá conectándolo un poco como con lo vegetal como alienígena. Ahí tiene cierto cruce con lo que sería la ciencia ficción. Más allá es como un punto en el que se puede cruzar mucho la ciencia ficción y el horror. Esto suele ocurrir bastante en el horror botánico porque, bueno, la botánica es una ciencia después de todo. También trata mucho elementos de mutaciones, contagio, infecciones, acercándonos a historias tipo zombies. Y pues se habla mucho de la ansiedad que tenemos como humanidad, o algunas personas, quizá lastimosamente no todos, de respecto al cambio climático, de qué es lo que va a pasar en nuestro planeta con la naturaleza que el ser humano cada vez está destruyendo más. Entonces, pues todavía lastimosamente no he leído una obra contemporánea que explore el gótico botánico, quizá una que les voy a decir
ahora después de comentarles las que quisiera leer con muchísimas ganas. Una que me encantaría y vi la película es En la hierba alta de Stephen King, otra es Aniquilación de Jeff Vandermeer, Las ruinas de Scott Smith, una que no estoy segura hasta qué punto toca el gótico botánico, se llama Distancia de rescate de Samantha, no sé bien pronunciar el apellido, pero es una autora que últimamente se está volviendo cada vez más popular y aquí les voy a dejar su nombre. Y otra que ya no es tanto específicamente de plantas, sino de hongos, que hay otro subgénero que sería el horror fúngico, La belleza de Aliyah Whiteley. Bueno, perdónenme por esta pronunciación de los nombres. Y lo que he leído es un cuento de Guadalupe Nettel, también sobre hongos, que se llama Hongos bueno, no sé si puede entrar dentro de lo que es el horror, hasta qué punto, pero sí es una literatura bastante diferente y extraña que genera sensaciones muy incómodas al leerla. Se las recomiendo muchísimo por cómo esta historia explora la relación de los hongos y el humano, y el ser humano, o la protagonista. Ahora retrocediendo un poco más al pasado, yéndonos ya de lleno al siglo XX, alrededor de 1950, después del tema de la Segunda Guerra Mundial y en plena Guerra Fría, se habló bastante de utopías y distopías en la literatura, y esto no fue la excepción dentro de lo que es el horror botánico. Entonces se juntó mucho, de alguna forma, esta construcción de mundos un poco más fantástica con esta estética narrativa del horror vegetal en el que las plantas empezaron a jugar o desempeñar ciertos roles en algunas distopías o utopías que se plantearon ciertos autores. A veces plantas, a veces alienígenas, o lo alienígena pues ganaba muchas características típicas de lo que los humanos asociamos con las plantas o el reino vegetal. También se buscó definir ciertos límites del pensamiento antropocéntrico a través de esta participación de lo vegetal, y pues lo vegetal asimismo iba muy cargado, muy de la mano con temores existenciales modernos que estaban muy presentes en el pensamiento del ser humano dentro de lo que era la Guerra Fría, y un pensamiento muy, o sea, como la crisis existencial que generó pues la posguerra, la Guerra Fría y todo lo que ocurrió en el siglo XX, era también algo que cargaba la literatura de la época. En el horror vegetal se exploraba esta crisis existencial. Bueno, una que tengo muchísimas ganas de leer, que es bastante famosa cuando uno empieza a buscar horror botánico, se trata del Día de los Trífidos. Salió alrededor de 1950 o 51. También Daphne du Maurier tiene un cuento que se llama El Manzano y me da muchísima curiosidad. Quizá este vaya más por el lado del gótico. Y otro es Los ladrones de cuerpos de Jack Finney. Y ahora les voy a comentar los cuentos que he leído más o menos de esta época, de primera mitad o mediados del siglo XX. Uno se trató del Cactus de Mildred Johnson. Mildred Johnson era un seudónimo. Intenté investigar quién podría haber sido el autor o autora detrás de este seudónimo, pero no conseguí encontrar. Sin embargo, pues la historia habla de cómo una mujer que más o menos recientemente se divorció recibe de regalo de su amiga una planta, un extraño cactus, y pues se empieza a desarrollar un vínculo muy interesante con ese cactus. La forma en la que reaccionan los personajes ante el cactus también es muy curiosa. Entonces hay mucha simbología de la vida de la mujer en esa época, también cómo se relacionaba su amiga con ese cactus, y me pareció bien interesante, bien potente la carga simbólica detrás de esta historia. Los invito mucho a leerla. Y la otra que leí que me conmovió muchísimo y le sentí un tinte muy romántico y también gótico, se trata de La esposa del árbol, con un aire muy, pues, romance sobrenatural y algo oscuro. Y bueno, de niña leí un cuento de escalofríos que tenía plantas como el elemento de terror, que se llama No bajes al sótano, pero pues no puedo hablar mucho de esta historia porque no la recuerdo. Ahora viajemos un poco más al pasado, al siglo XIX, uno de mis siglos favoritos de la literatura. Y bueno, aquí la botánica estaba pues en pleno apogeo como ciencia. Había muchos jardines exóticos que habían sido traídos por el colonialismo, tipo en Europa
se estaban, digamos, la ciencia y la botánica descrestando ante la cantidad de plantas y especies exóticas traídas de los diferentes continentes del Nuevo Mundo o de África también. Y eso amplió muchísimo el imaginario vegetal y entró eventualmente a las páginas de la literatura. Las plantas también tomaron un rol más allá del decorativo a unos elementos más activos, más evocadores de transformación y elementos simbólicos de los personajes. O sea, como que se asociaban a un personaje para mostrar la simbología de algo quizá más emocional o inconsciente dentro del propio personaje. En el gótico botánico había muchísimos ambientes decadentes o jardines tipo sombrío o abandonados, enmohecidos u opresivos. También había cierto simbolismo sexual y también encarnado con plantas carnívoras, trepadoras, el elemento más selvático de las plantas. Y había mucho juego y mucha tensión entre lo que era la ciencia versus la superstición, sobre todo en lo que era el gótico, pues que el gótico suele estar muy acompañado de supersticiones, creencias populares y lo sobrenatural. Y entonces al contrastarlo de repente con la ciencia, la teoría, pues también los personajes entran en dilema de, bueno, las tradiciones o las leyendas dicen esto, pero la ciencia dice esto. Y como el terror no siempre necesariamente tiene que estar solo en lo que dicen las leyendas, sino que también puede estar un poco en lo que dice o no dice la ciencia, o cómo se conecta con la leyenda muchas veces. Bueno, los que he leído, uno es de un autor argentino que se llama Leopoldo Lugones y se llama Viola Aquerontia y nos cuenta cómo un narrador encuentra a un extraño jardinero que está en proceso como de producir o crear una especie de violeta bastante particular y peligrosa. Y bueno, tiene un componente bastante filosófico, muy estético este cuento, entonces los invito a pasar a leerlo. Otro que me encantó se trata de la hija del doctor Rappaccini y para mí se sintió como leer una espectacular mezcla entre Rapunzel con Poison Ivy con Frankenstein. Imagínense un jardín lleno de plantas venenosas y una historia de amor. O sea, y aquí les voy a mencionar los que quiero leer, que van para mi TBR. La floración de la extraña orquídea, Los sauces de Algernon Blackwood, Una voz en la noche de William Hodge Hodgson, Pueblo de madera de Alphonse Daudet y La glicina gigante de Charlotte Perkins Gilman. De ella es uno de mis cuentos favoritos del que tengo reseña en este canal, que se llama El tapiz amarillo, y pues me da mucha curiosidad ver cómo va a explorar el tema de las plantas. Y bueno, retrocediendo más todavía en el pasado, ya un poco más allá de la literatura, quiero mencionar la mitología, que pues es un elemento necesario para que la literatura sea lo que es. Había un elemento muy importante dentro de creo que casi todas las mitologías, que es el bosque mágico. Y ese elemento está muy presente en varios aspectos. Primero, por ejemplo, desde los cuentos de hadas, se trata de un espacio en el que muchas veces los protagonistas tienen que enfrentar o atravesar ciertos peligros y determinadas pruebas. O sea, funciona o bien como refugio, pero también como un lugar peligroso donde él o la protagonista se pierde. Y muchas veces este bosque reacciona de acuerdo a los intereses y motivaciones de los personajes. Es casi un personaje en sí mismo. Y a veces incluso refleja los temores y los deseos inconscientes de los personajes. Varios ejemplos de cuentos en que el bosque mágico o encantado tiene un papel que pesa sobre la historia o el desarrollo de los personajes son, por ejemplo, Blancanieves, que ella se esconde y huye al bosque. Hansel y Gretel, ellos son dos niños que pues se pierden en el bosque y es en el bosque donde encuentran la casita, la Bella Durmiente, o incluso no tanto por el bosque en sí mismo, sino lo vegetal. En Jack y las habichuelas mágicas, el niño que pone las habichuelas y crece una planta gigante que llega al cielo, ahí pues no es el bosque en sí, pero lo vegetal fue lo que le permite al niño llegar a ese mundo, al castillo en las nubes. Ahora, un poco fuera del cuento de hadas, dentro de la mitología más clásica, el bosque es también un espacio liminal, donde se conecta lo humano con lo divino o la vida y la muerte, o también incluso lo sagrado y lo profano. Un sitio muy interesante es el bosque de Brocéliande, que existe en Francia y es muy mencionado en muchas leyendas artúricas, entonces ahí tiene un papel muy mágico.
Y pienso pues en criaturas tradicionales de la mitología como las dríadas, para las que la naturaleza es fundamental. Y bueno, y también dentro de la mitología bíblica se podría considerar el árbol del bien y del mal como prácticamente el origen del pecado original. Básicamente está en lo vegetal, o sea, como ha sido importante no solo ahora en la actualidad que surgió el nombre de horror botánico, sino que ha estado ahí presente en nuestro imaginario desde hace mucho tiempo. También hay tradiciones que hablan de árboles que sangran cuando los cortas o árboles que lloran. Entonces, bueno, para concluir, como les decía, aunque este término pueda parecer raro y nuevo de horror gótico o botánico, podemos ver cómo ha sido realmente muy presente en el imaginario popular desde hace muchísimo y cómo ha venido y evolucionando esta forma en que percibimos las plantas a medida que hemos avanzado como sociedad con diferentes factores y perspectivas. El horror botánico, gótico botánico, nos demuestra por un lado no solo cómo el horror se puede encontrar en cualquier elemento que puede parecer muy inofensivo y cotidiano, sino además como las plantas y la naturaleza sobre todo no es simplemente algo bello o algo que nosotros contenemos como humanidad, sino más bien que es ella la que nos contiene a nosotros y también algo que nunca hemos terminado de comprender porque siempre vamos a ver cosas desconocidas en la naturaleza como humanos y cosas que nos van a asustar de ella o que no vamos a terminar de comprender. Muchísimas gracias por acompañarme hasta acá este análisis y ahora estoy súper emocionada por leer qué plantas de historias, no, qué historias de plantas me recomiendas. Déjame en comentarios. Bueno, y yo les voy a mandar saludos a los que me han de ahora en adelante, cada vez que me recomienden algún libro, voy a mandarles saludos en mis próximos videos. Quiero agradecer a las personas que hasta ahora en videos anteriores me han recomendado libros o me han dicho cosas bonitas porque eso me llena de una energía muy linda. Y pues me encanta que estos análisis no son solo míos, sino que ahora son de nosotros y podemos compartirlos. Un abrazo y nos vemos la próxima. Chao. ¡Mua!